Un rebaño deja a los obispos que cuiden ese rebaño. Repítalo, Luis. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene un pastor general que se llama Pedro, y tiene otros pastores que le ayudan, que son los obispos. Y ellos van a pastorear la iglesia del Señor. Pero hay ovejas rebeldes, hay ovejas descarriadas, que no le hacen caso a sus pastores, que se escapan y los agarra el lobo. Siga. Iglesia que Él adquirió con su propia sangre. A ver. Pongan la lupa para darse cuenta si la iglesia es o no es importante. Los protestantes dicen, la iglesia no es importante. Los católicos dicen, la iglesia sí es importante. Repítalo, Luis, vamos a ver si la iglesia es importante. Iglesia que Él adquirió con su propia sangre. ¿Es importante o no es importante? ¿Cómo sabemos que es importante? Porque Él la adquirió con su propia sangre. Vale más que el oro. La pagó a precio de sangre. Dio su vida por la iglesia. Aquel protestante que me diga que la iglesia no es importante, no ha leído que Cristo adquirió su iglesia con su propia sangre. ¿Qué está diciendo ese protestante? Que la sangre de Cristo no tiene valor, que no sirvió para nada. Los católicos creemos que si Cristo la compró con su propia sangre, entonces esa iglesia vale mucho, vale más que cualquier otra iglesia que haya fundado cualquier otro pastor. La de Cristo vale a precio de sangre. Es importante la iglesia. Siga. Sé que después de mi partida, mire, Pablo estaba convencido, seguro, sabía que después de que le llegara la pelona, después de mi partida, ¿qué pasó? ¿Por qué él dice que hay que cuidar el rebaño? ¿Por qué le dice a los obispos, cuida el rebaño, la iglesia de Cristo, que él se adquirió con su sangre? Porque Pablo sabía que el diablo iba a atacar la iglesia. ¿Y cómo la iba a atacar? Ponga cuidado. Después de mi partida. Después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Aquí está. Pablo dice, ¿para qué dejó Cristo los obispos? ¿Para qué dejó el Papa? ¿Para qué dejó los verdaderos pastores? Para que cuiden el rebaño. ¿Por qué? Porque después que yo me muera, van a venir lobos voraces, peor que feos, que feroces. Voraces significa destructores, asesinos, que no perdonarán el rebaño. Entonces, ¿ven que el diablo es enemigo de Dios? Que Dios tiene una iglesia y que el diablo manda a los lobos a destruir la iglesia. Pero que esos lobos saben que si hay un pastor que cuida la iglesia, ellos perdieron el tiempo. Entonces, ¿a quién tienen que atacar? Al pastor. Por eso dicen los protestantes, el Papa es la bestia, es el anticristo, los curas son el diablo con sotana. ¿Por qué lo atacan? Porque hay que acabar con el pastor para que las ovejas se dispersen y los lobos se den un banquete. Después que el protestante le haga creer a usted que el Papa es la bestia y el anticristo,
usted le agarra odio al Papa, le agarra odio a la iglesia y usted se mete a evangélico. Cayó en las redes de los lobos. ¿O no? ¿O no? Ustedes verán que antes los protestantes eran católicos de misa, eran legionarios, cursillistas, carismáticos, del camino. Pero después le lavaron el cerebro y le agarraron un odio al Papa, un odio a los obispos, un odio a los sacerdotes, un odio a la iglesia. Y eso los agarró el que te conté. Le sembró odio, resentimiento. ¿Para qué? Para apartarlos del rebaño de Cristo. Para que no sean ovejas de Cristo. Y dice, repítalo Luis. Vamos en Hechos 20, 29. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Vamos a ver si se refiere a unos animalitos que salen del monte y vienen a destruir. Vamos a ver cuáles son los lobos. Pongan la lupa para ver cuáles son los lobos. Segundo, para ver de dónde vienen los lobos. Pongan la lupa, ¿quiénes son los lobos y de dónde vienen? Dale. Lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Deténgase ahí y vuélvalo a repetir hasta ahí, Luis. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Los lobos son hombres que enseñan. ¿Y de dónde salieron? Pregúntele a los pastores que andan predicando por ahí, a los evangélicos. Ellos mismos dicen: cuando yo era católico, ¿de dónde salió? De entre nosotros mismos. Repítalo, Luis. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Epa, todo aquel que se salga de la iglesia de Cristo enseñando otra doctrina que no es la de Cristo, se convierte en un lobo destructor, voraz, asesino, que no perdona al rebaño. ¿Y qué significa que no perdona al rebaño? Que va a ir casa por casa a engañar a la gente. Que en el trabajo, a los que estén trabajando con él, comienza a engañarlos. En la familia, comienza a atacarlos. Se convierte en lobo para todo. Lobo para la familia, lobo para los compañeros de trabajo, lobo para todo el mundo. ¿Y de dónde salieron? De la iglesia católica.